Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a Animación. Hoy con un nuevo video hablando de los peores finales del shonen. Algo que es muy común en este género, ya que parece que los finales nunca son bien planteados, debido a que las alteraciones que sufren estas obras buscando atraer a un público y también debido a la popularidad repentina terminan extendiendo una obra más de lo debido. Bueno, después de esta posible explicación, comencemos. Hace tan solo unos segundos esta sabandija estaba agonizando. Parece que se trata de otra persona. ¡El poder del amor! Y empezando este top tenemos el final de Dragon Ball Z. Y sí, no se enojen mucho. ¡Déjenlo hablar! ¡No, está loco! La verdad es que los primeros shonen que nombre no es que tengan finales malos per se, sino que son más finales insatisfactorios. Y este es el caso de Dragon Ball Z, la serie con el final menos malo del top. Además, este puesto también representa de buena forma el ejemplo que di anteriormente de cómo se puede alargar una serie, ya que no es una sorpresa para nadie que Dragon Ball Z tuvo hasta 3 posibles finales, y los dos casos anteriores hubieran sido mucho más satisfactorios que el final verdadero que tuvo. Niéguemelo. Junto al inicio de la saga Android, la saga de Majin Buu es mi favorita y tuvo cosas muy épicas como esto y esto, pero también tuvo cosas muy detestables como esto y esto. Después de todo, para esta saga Toriyama ya estaba siendo considerado como el dios del manga, siendo toda la saga Z la más enfocada en comedia, además de sumarle el hecho que esta fue un final muy abierto. Eso sí, el combate contra U fue muy entretenido, y por cierto, no quise meter a Super porque esta serie aún está en emisión. Y de GT pueden decirme muchas cosas, pero su final es realmente bueno. Nos divertimos mucho en compañía de Goku. Hace tan solo unos segundos esta sabandija estaba agonizando. Parece que se trata de otra persona. ¡El poder del amor! Y con la 11ª posición tenemos el anime menos popular de este video, el final de Air Master. Así como lo he dicho antes, esta fue una montaña rusa en cuanto a su final. Empezó muy bien y terminó muy mal, teniendo los últimos capítulos contra un rival muy épico para seguir contra otros dos random y un tipo que parecía a un Jiren muy venido a menos, sin contar con otros personajes que terminaron en nada y una gran decepción. Pero también es en parte porque yo esperaba demasiado de esta serie, además de que es una serie mucho más corta que las demás, por esto se queda en este puesto y no alcanza un puesto más alto. Hace tan solo unos segundos esta sabandija estaba agonizando. Parece que se trata de otra persona. ¡El poder del amor! Y con la 10ª posición tenemos el final de Yu Yu Hakusho. Y sí, tengo que decirlo, si analizamos los últimos capítulos como tal, realmente es muy bueno. Pero también tenemos que tomar la última saga. Y si bien esta no es que sea mala, debo decir que fue muy apresurada. Mukuro y Yomi, que eran los personajes a vencer, se les vio muy poco. Además de que los amigos de Raizen e incluso el nuevo rey del mundo espiritual ni siquiera se les vio pelear. Tampoco podemos olvidar que aquellos personajes que se inflaron hasta más no poder para que pudieran entrar en el torneo, como el tipo de duelo a muerte con cuchillos. Y ya que estoy hablando de estos, también hay que recordar que esta saga prácticamente es un copia y pega de la saga del torneo oscuro. Para resumir esta última saga, serían personajes muy desperdiciados y otros que realmente vendieron humo. Sí, te estoy hablando a ti, Shura. No obstante, pese a todo esto, fue muy entretenido y creo que a partir de los siguientes puestos empiezan los finales que realmente son malos. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Apuñalamiento pero entre coleguillas ahí en plan... Hace tan solo unos segundos esta sabandija estaba agonizando. Parece que se trata de otra persona. ¡El poder del amor! Y con el 9º lugar tenemos el final de Saint Seiya. Sí, técnicamente Saint Seiya no ha acabado, pero Next Dimension se anunció mucho tiempo después de que acabara su manga clásico y consideró a Next Dimension como una especie de Dragon Ball Super. Además que este video y se aguanta. Otro punto importante es que desde las 12 casas se venía hypeando la batalla contra Ed, la cual el inicio no decepcionó con el sacrificio de los dorados, pero ya en el inframundo y sobre todo en los campos elíseos los villanos planísimos, menos Turra y Mantis, y Power sacados del culo, como los God Claws, y una Atena al borde de la muerte como por 19ª vez. Hacen de este arco muy repetitivo y una de las tramas más sacadas del culo como la de Hades. No obstante, tuvo buenas peleas, grandes redenciones como los de los hermanos de Géminis y muertes épicas como las de Doko y Shaka, muy en consecuencia a los sacrificios que un santo Atena debe hacer. Aún así, estos no son puntos suficientes para mejorar esta serie y aún así alcanza un puesto bajo. Una armadura
criatura que revivió gracias a la sangre de un dios. Hace tan solo unos segundos esta sabandija estaba agonizando. Parece que se trata de otra persona. ¡El poder del amor! Y con el octavo lugar tenemos un anime que para muchos se ha olvidado, pero en su momento llegó a tener mucha popularidad. Y sí, estoy hablando del final del manga, porque su final animado también fue muy malo, pero esta vez me estoy centrando en el manga, que tampoco se queda atrás, viendo solo 3 niños encargándose de vencer al Kishin, no Shinigami-sama ni las guadañas mortales. Ustedes dirán que es obvio porque son los protagonistas, tenían que vencerlo, pero también tenía que ser creíble que lo pudieran vencer. Es como si Naruto y Sasuke de la primera parte pudieran vencer a Pain. Si bien al final trató de innovar con eso de que Krona se devorara al Kishin, aún así este final fue muy predecible, pero fue también muy entretenido ver las nuevas técnicas de los protas. Aún así vale la pena leerlo, y sí, también es mucho mejor que el anime. Hace tan solo unos segundos esta sabandija estaba agonizando. Parece que se trata de otra persona. ¡El poder del amor! Y con el número de la suerte tenemos el final de Katekyo Hitman Reborn. Y debo decir que este es uno de los shonen más largos que me han parecido más malos. Ahí peleándose con Toriko, que también está en el top. Eso me parece adorable. Marica, marica. Como he dicho varias veces de Katekyo Hitman Reborn, me parece que es un shonen realmente malo. El primer arco es muy malo y pura comedia boba, y después de esto vienen arcos muy repetitivos. Los protas están calmados en su colegio cuando aparece un villano con planes de conquistas y con unos esbirros los cuales los protas deberán luchar en combates 1 versus 1. Si bien esto se hace repetitivo, no significa que tenga que ser malo. Después de todo, ahí está Saint Seiya con su tema de las 12 casas, que es básicamente lo mismo. El problema es que sus personajes son molestos y las conveniencias y los power-up que reciben los protas dañan mucho la serie. Y ustedes dirán, si esta serie está mala, porque no está más arriba. Muy simple. De los 5 arcos argumentales que tiene, solo 2 me llegaron a gustar. Uno es la saga contra los Varia y el otro es su saga final. De hecho, creo que su último arco fue el que más me gustó, porque sabía tal vez que iba a acabar la serie. No, es mentiras. Si bien muchos dicen que su final es lo peor debido a sus power-ups y el horrible diseño de su villano, y también está el problema de que Suna no se volvió el líder de la mafia, cosa que no le veo sentido. Primero que todo porque los power-ups sin sentido ya estaban desde el inicio de la serie. Segundo, porque con la personalidad llorona de Suna ya se sabía que no iba a volverse el jefe de la mafia. Después de todo, ni que fuera Eren para reescribirse al final de la serie. Y sí, el villano tenía un diseño horrible, pero al menos este tiene algo que los otros villanos de esta serie no tenían. ¡Presentación! Y es que se puede reutilizar un concepto que ya se había visto desde el inicio de la serie, como es el hecho de los Vin Diesel. El Vin Diesel. Además me gustó mucho que los otros personajes secundarios ayudaran. Sí, tal vez sus poderes escalaron demasiado y se fueron al carajo, pero bueno, eso ya es algo común en esta serie. En resumen, su final es malo, pero a comparación de sus otros arcos me parece lo más resaltable. En la mitad del top tenemos el final de Kenichi. Este, si bien debo decir que su final fue lo peor de todo su manga, aún así también hay que aclarar que sus otras sagas ya se estaban volviendo repetitivas, con eso de Kenichi y su maestro enfrentando a un villano y su discípulo. Y aunque esto fuera así, sus peleas siempre fueron muy entretenidas y muy emocionantes, siendo de los primeros mangas que leí y de los cuales me terminaba leyendo más de 20 capítulos de un golpe, de lo entretenido que era. No obstante, su final fue algo que desagradó mucho, empezando con el hecho de que al tener un personaje tan roto como Hayato, tuvieran que introducir otro personaje igual de roto salido de la nada. Y lo peor de todo es que estos tuvieron una batalla de la cual no se supo nada porque prácticamente los mantuvieron al margen de la historia. No puedes presentar un personaje que es mucho más fuerte que el villano principal en la serie y simplemente ignorarlo. Si bien el hecho de que se revelara que Saiga era bueno en realidad no me parece algo malo. Pero lo que sí me parece malo fue la redención que tuvieron muchos de los villanos de Yomi, en una batalla donde prácticamente nadie murió, pero creo que lo peor del combate final es la pelea que tiene Kenichi con Kajima. Si bien Kajima tiene un concepto interesante, siendo una versión oscura de Kenichi,
se nos presentó muy tarde y su combate no alcanzó la epicidad que tuvieron otros combates como el de Kenichi contra Ryuto, Kokin o Kano Show. Por estos motivos, este final se encuentra aquí. Y con la quinta posición tenemos el final de Zatch Bell, siendo este el puesto que más me duele del todo, ya que Zatch Bell, pese a parecer un manga como el montón, tiene cosas buenas. Su historia, si bien es el típico torneo, es muy básica, los personajes son entrañables y tienen grandes batallas llenas de estrategia y sacrificio, hacían de este un muy manga shonen. Lamentablemente su final dejó un sabor amargo a muchos, en los que me incluyo yo, empezando con el villano final, siendo terriblemente malo. Sí, muy roto y todo intimidante, pero apareció de la nada algo que parece una constante en todos los finales malos, como veremos en los 4 siguientes puestos, con una personalidad y un desarrollo casi nulo, cual no llega al nivel de otros villanos como Zeon, apresurando el cierre de personajes secundarios, como fue el hecho de Kanchome, su técnica final y que muriera tan pronto. Tampoco hay que olvidar que tuvieron un final tipo Genkidama, y si bien este arco tuvo varios momentos épicos, en su conjunto me parece un muy mal arco. Bueno, al menos por ahora, porque parece que Zatch Bell continúa y hasta ahora lo que he visto me pareció muy interesante y espero que salga muy bueno y poder hacerle un video tal vez. Y voy a sacarle todo el jugo posible. Está loco. ¿De qué sabor es el jugo? Y con la cuarta posición tenemos el final de Toriko. Y con Toriko me pasó algo muy raro, ya que no puedo decir que sea un manga horrible o malo, pero la verdad nunca pude enganchar con él, en parte porque la serie no se define en ser violenta y agresiva o infantil y cómica. Además que sus protagonistas no me caen muy bien, y digo protagonistas porque Komatsu es el verdadero prota y uno de los personajes más castrosos que he visto, y su arco final me parece el final más básico de un shonen, villano super roto, el cual aparece al final, lo cual me dolió porque Midora me parecía un villano mucho mejor y carismático, y mereció ser el villano final. Lo que más resalta en esta saga es su exagerada subida de power levels, haciendo que muchos personajes se volvieran Buster Planet porque YOLO. Que sí, ya nos habían dicho anteriormente que el mundo gourmet era muy peligroso y se necesitaba un nivel alto para poder sobrevivir ahí, entonces explíquenme qué hace este enano acá. Por mucho que seas fan de este manga, debes admitir que este es uno de los peores power-ups que se ha visto. Niéguemelo. No obstante, este no alcanza el top 3 debido, aunque aún en su arco final, Toriko seguía mostrando unas batallas espectaculares y un mundo y unas criaturas increíbles, los cuales nunca bajaron la calidad, algo que no puedo decir de los 3 últimos lugares. Y con la tercera posición tenemos el horrible final que tuvo Naruto. Bueno, ¿por dónde empezar con este desastre? Primero notar todos los sinsentidos que tuvo este arco final, con Toby y sus motivaciones estúpidas, personajes revividos que no hicieron nada, o incluso hay que fueron revividos y terminaron arruinándolos, como es el caso de Sasori. Look at the mask, my boy. Decisiones tomadas sin ningún sentido, como dije anteriormente, el hecho de Toby queriendo iniciar una guerra mundial contra las 5 grandes naciones, hasta el hecho de Orochimaru ayudando a Sasuke porque ahora son amiguis. La horrible muerte de Neji. Para llegar a esto hubiera preferido que hubiera muerto en esa batalla que tuvo contra la araña. También hay que resaltar los horribles power-ups, sí, otra vez los power-ups, que tuvieron en Naruto, como es el caso de Naruto y Sasuke. Sí, estos dos ya eran al final de la serie tan fuertes que incluso si se unían podían vencer a todas las otras naciones juntas. Y por último hay una cosa que hace que este final esté tan arriba, y es Kaguya. Todo sobre este extraterrestre es horrible. No solo sirvió para alargar la serie y darle un final patético a Madara, y como cereza del pastel tenemos las 2 evangelizaciones, villanos como son Obito y Sasuke. Obito fue terrible desde que se quitó la máscara y Sasuke debió morir, pero no quiero extenderme más hablando de este horrible final porque hay muchos divulgadores de YouTube que ya lo han hablado en el pasado. Lo único positivo que puedo resaltar es que hubieron combates interesantes, como las batallas contra los Kages, bueno, excepto tú. ¿Qué rayos es eso? Y
con la segunda posición tenemos el final de Nanatsu no Taizai. Y hablar de Nanatsu no Taizai es hablar de una serie que empezó con 2 arcos decentes, no buenos pero decentes, y a la mitad de la serie se va todo al carajo. Y lo más bajo de los bajos es su final. Ya saben, power-ups exagerados, personajes con justificaciones estúpidas como Merlin y un villano con el carisma de una piedra. Además de una batalla súper larga y aburrida, la cual al verla ya estaba a punto de decir: ¡por favor ya! ¡Quiten eso! Tampoco hay que olvidar que este villano final solo era la mitad del todo, porque de la deidad suprema nunca se supo nada. Un villano que solo está ahí para impulsar la continuación, la cual también debo decir que esta serie empezó bien y ahora ya no sé qué pensar. Lo único resaltable en todo este final fue la despedida de Escano. Eso sí, si no nos olvidamos la metida de pata de Merlin. Joder de Merlin. Antes de llegar al primer puesto quisiera hacer unas menciones deshonrosas: Fairy Tail y Fire Force. Ambas no puedo hablar de estas series porque no las he visto, tal vez nunca las vea. Después de verme Katekyo Hitman Reborn no quiero llegar a una serie con 300 o 500 capítulos para confirmar que son malas. El final de Shaman King, y estoy hablando del anime antiguo, porque anime canon me gusta. Y solo quería centrarme en finales del manga. Aún así, si tuviera que decir algo sobre el final del anime antiguo, diría que tampoco es tan malo. Tiene sus cosas estilo Genkidama. Si lo hubiera metido en este top, estaría por ahí entre los puestos 10 y 12. Y por último, el peor final que he visto de todos los shonen, y así me insultan en los comentarios, pero para mí la saga final de los Quincy's de Bleach es el peor arco final, sin incluso que la Cuarta Guerra Mundial de Naruto. Empezando con otro shonen, un villano salido de la nada, el cual era el más poderoso de lejos, sí, incluso mucho más poderoso que Yamamoto y Aizen, porque no podemos olvidar que cada uno de sus esbirros les había otorgado un poder, así que lo hace un personaje súper rotísimo que en más de 200 capítulos de manga nunca se había mencionado. Otra cosa que hay que resaltar es la falta de carisma por parte de los villanos, algo entendible siendo tantos personajes, de los cuales lo más relevante de ellos era su poder. Y ya que hablamos de los poderes otra vez, más power-ups y sentido. ¡Es de más de 8000! Y este es el 19º poder o power-up que recibe Ichigo, y ahora los capitanes también pueden incrementar su poder en cuestión de días, lo cual no tiene mucho sentido porque estos personajes ya tenían su rango desde hace decenas de años o incluso siglos. Y lo peor de todo es que aún así, aunque muchos hayan recibido power-ups, ni siquiera eran lo suficientemente fuertes para vencer a estos tipos. Entonces el autor tuvo que inventarse mucho más fumadas, haciendo que estos personajes fueran estúpidos para que perdieran, como el caso de Gremi, o sacarse power-ups exageradamente raros, como es la tabla aquella que se usó para vencer al pollo ese. O incluso hubo personajes que ni siquiera fueron derrotados y tuvieron que ser extraídos de la trama, como es el caso de la pelea entre Byakuya, Kenpachi y Hitsugaya contra aquel tipo gigante. Lo más raro de todo esto es que este se llama el arco de la guerra sangrienta y prácticamente no muere nadie. Solamente un teniente random a quien nadie le importa y aquel capitán que era un perro que era los menos populares. Incluso Kira debió haber muerto y después aparece por medio cuerpo como si nada. Y es que Bleach nunca tuvo una historia muy desarrollada, pero sus batallas eran épicas. Y lo peor es que este arco y pelea épicas tiene. Tal vez a excepción de Mayuri contra aquella mano. Este es el único arco el cual estoy seguro que el autor está escribiendo sobre la marcha. Y no me importa lo bien animado que esté en la siguiente adaptación. Creo que este arco es insalvable. Bueno, después de todo esto, sientan libres en insultarme en los comentarios y nos vemos con otros videos. Hasta luego. Se ha terminado, ¿no es así, Ichigo? ¿Cómo quisiera creer eso? Creerlo esta vez.